Especial para la seccional con la visita del compañero secretario general nacional, Sergio Palazzo. Así que ustedes tienen la palabra, muchachos. Palazzo ha sido muy crítico con esta actual gestión a cargo del gobierno nacional. Bueno, ¿cuál es su mirada al respecto cuando ya han cumplido 3 años de gobierno? Sí, la verdad que la mirada que nosotros tenemos es crítica de la gestión de gobierno. Entendemos claramente, y los números así lo indican, que se está produciendo una inflación descontrolada, casi del 50%. Hay caída del poder adquisitivo de los ingresos de la mayoría de los argentinos. Una reforma previsional que perjudicó seriamente a los jubilados, no solo en su cuestión de ingresos, sino en cambio de modalidad de fórmula de liquidación y demás. Lo vemos con la caída de la actividad económica y lo que repercute. Y cuando hay caída del poder adquisitivo de los ingresos, hay una retracción de la economía porque el 70% del PBI es consumo interno. Entonces no puedo tener otra mirada que no sea crítica. Hemos pedido cambios siempre en la política económica del gobierno, desde el lugar del respeto institucional que nos merece, que es un gobierno elegido por el pueblo, pero lamentablemente no se han producido. En algunos casos, como el de la asociación bancaria, hemos librado batallas importantes, hasta ahora con un éxito también importante, y hemos podido preservar en esta última paritaria nuestro poder adquisitivo del salario, pero creo que a muchos argentinos le está yendo bastante mal y el gobierno debería haber tomado nota. Ojalá el pueblo argentino tome nota en el proceso electoral del 2019 y ese llamado de atención que no lo tuvieron lo tengan en las urnas con un cambio de modelo político, económico y social. ¿El gremio va a acompañar a algún candidato en particular? Nosotros tenemos una definición clara y es que abrevamos en que la oposición logre una unidad lo suficientemente amplia e inclusiva para que tenga un resultado electoral favorable. Después veremos cuáles son los candidatos y cuál será nuestra inclinación, pero lo primero que entendemos es que tiene que haber un frente opositor lo suficientemente fuerte como para competir no solo electoralmente, sino para luego sostener un gobierno que va a tener serias dificultades, el gobierno que asuma en función de un endeudamiento y compromisos asumidos que van a dejar muy condicionado a cualquier gobierno. Pero sí tenemos una clara decisión que es que desde el sindicato no vamos a acompañar para nada el modelo político actual. Una pregunta, ¿no? Siempre me queda la duda, sí, de cuáles son los obstáculos que no vemos nosotros que no permiten que por ahí los sindicatos tengan la batalla dura que debería tener este gobierno. ¿Qué es lo que pasa entre los sindicatos que no se puede lograr una unificación de criterios en cuanto a la postura de dureza, por ejemplo? Sí, es muy buena la pregunta y obedece una reflexión. Y la primera reflexión es que creo que el movimiento obrero no ha estado a la altura de las circunstancias y de la gravedad de la crisis. Y mientras muchos sectores decidimos confrontar con este modelo político y económico, otros no lo hicieron, porque tienen tiempos distintos, porque entendieron que había que darle un tiempo de diálogo al gobierno, otros porque sostienen que se nos va a acusar de golpista automáticamente. Yo creo que la responsabilidad nuestra es defender los intereses de los trabajadores y los trabajadores han sido seriamente afectados. Vimos un grupo de sindicatos que nos nucleamos en la corriente federal, hoy más ampliado con el Frente Sindical, en el cual estamos conviviendo con los compañeros dentro del espacio que tiene Hugo Moyano, con los compañeros de Mata, los movimientos sociales, que dimos la cara y dimos la pelea. Otros compañeros no, y tendrán que darle cuenta a sus afiliados y al conjunto de los trabajadores, porque son la conducción orgánica hoy de la CGT. Sí, yo le hago la pregunta porque justamente he leído varias editoriales suyas y de pares suyos que son de una dureza que va para la situación, pero lo que a mí me asusta y veo que por ahí no se llega hasta los lugares donde tiene que venir la reacción importante. Comparto con vos y por eso digo que creo que no ha estado a la altura del movimiento obrero de las circunstancias, y doy un dato que abona la pregunta y la respuesta, y es que el último paro general nosotros lo hicimos por no menos de 14 puntos y con posterioridad porque el gobierno emitió un decreto de un bono que es a cuenta, porque en definitiva termina siendo a cuenta de la negociación paritaria, no se continuó con el plan de lucha, y si uno repasa ese documento de la CGT, todos los puntos, los 14 siguen vigentes, incluido la pérdida de poder adquisitivo, porque con un bono no se arregla. Por eso nosotros hemos formulado fuertes cuestionamientos. En el caso de los sindicatos de la corriente federal no integramos el Consejo Directivo de la CGT,
En el caso del moyanismo, sus sindicatos se retiraron y hay un vacío hoy en la CGT claramente, porque no todos los sectores están expresados y quienes tenemos fuertes críticas al gobierno nos hemos, o no estamos o se han retirado. Por eso vuelvo a insistir en que creo que no se ha estado a la altura de los acontecimientos, lamentablemente, ¿no? Respecto al sector bancario, ¿hay pérdida de puestos de trabajo o riesgo de que ello ocurra? Mirá, no ha habido todavía una pérdida de puestos de trabajo lo suficientemente importante para algunos factores que pasan en el sistema. Uno es el avance tecnológico, que en nuestra actividad ha empezado a tener una incidencia fuerte y la va a tener mucho más fuerte aún. Si uno toma la referencia de la cantidad de bancarios que había al cierre del ejercicio 2017 con el actual, se va a encontrar que se deben haber perdido 1.500 puestos de trabajo, sobre 109.000 somos 107.500 aproximadamente. No han habido despidos masivos, sí algunos bancos han abierto procesos de jubilación anticipada o algún proceso de retiro voluntario. No hubieron despidos masivos como en otras actividades económicas. En el caso de esta resolución del Banco Central que establece de alguna manera la suerte de corresponsalías bancarias en otros formatos de negocio, ¿no? Como sí, supermercados y demás, ¿podría llegar a afectar en ese punto? Y además me gustaría conocer su mirada en relación genérica, digamos, respecto a esta disposición. Sí, hay dos impactos, ¿no? Uno tiene que ver con esa resolución que acaba de emitir el Banco Central que permite que hasta un drugstore, un kiosco pueda comprar, vender dólares, recibir depósitos. Lo primero que hay que decir en esto es que no se está preservando ni siquiera las más elementales normas de lavado de dinero con esto. Un gobierno que se precia de buscar la transparencia debería tener presente que cuando se recibe un depósito, se otorga una tarjeta de crédito, se toma algún tipo de compromiso bancario con un ciudadano, hay normas específicas de lavado de dinero que un empleado bancario y una institución financiera las cumplen. Estas agencias complementarias no las cumplen. Lo segundo, el encuadramiento sindical de esos trabajadores. Son trabajadores que operan productos financieros y deberían estar encuadrados en el convenio colectivo bancario y lo ponen a trabajar en convenios que tienen 2 o 3 veces menos valor que lo que tiene un trabajador bancario, con lo cual inclusive compiten en deslealtad con los propios bancos que tienen costos de regulación y costos salariales más altos. Nosotros estamos en desacuerdo, hemos planteado una mesa de diálogo con el Banco Central, hasta ahora no se ha dado, y sí estamos trabajando con algunas empresas del sector financiero que han visto también lo mismo que nosotros, que por ejemplo la otra modalidad, aparte de esa agencia complementaria, es la de lo que se denomina fintech, que es por vía de plataformas digitales, se toman dinero y se prestan dinero sin ningún tipo de regulación. Y en esto, bueno, también ellos han hecho una presentación al Banco Central. A veces la libertad económica que buscan no miden las consecuencias que esto tiene, y esto tiende a que esos servicios financieros van a terminar ocasionando problemas, como dije, de lavado de dinero, por un lado, de pérdida de puestos de trabajo del sector financiero, teniendo trabajadores precarizados en otras actividades, y a su vez ponen en riesgo la vida de los trabajadores y de los usuarios, porque no tienen ni las más elementales normas de seguridad bancaria que están obligados los bancos. Y cuando vos en un kiosco empecé a recibir depósito, a dar préstamo, a otorgar tarjeta de crédito, un día en la modalidad del delito bancario se te va a transferir a esos lugares y no van a tener la seguridad suficiente. Me parece un acto de irresponsabilidad del presidente del Banco Central la medida que tomó. ¿Cómo vislumbra el 2019 al movimiento obrero en la calle, empezando con un plan de lucha, o cree que el año electoral va a Yo creo mejorar? que hay dos cuestiones, ¿no? Una vista desde el movimiento obrero y los problemas que hay que vinculan al movimiento obrero, y otra vista desde la política, ¿no? Desde el movimiento obrero y lo que pasa, creo que va a ser un año de altísima conflictividad en la Argentina, porque a la caída del poder adquisitivo de los ingresos, ya sean jubilados, trabajadores formales o informales, hay que agregarle que el presupuesto previó un profundo ajuste sobre distintos ítems, que van desde seguir quitando subsidio a los servicios públicos que abonan en todos los ciudadanos, a caída de la inversión en obra pública, que es un dinamizador de la economía y genera empleo, y por lo tanto no va a haber generación de empleo, a la caída de presupuesto en áreas educativas, de salud, a la caída de salarios o del poder adquisitivo del salario,
y además a empezar a pagar una cuantiosa deuda. Esto va a ocasionar que el Estado tenga cada vez menos recursos para atender cada vez más gente que necesite recursos del Estado porque se va a quedar sin empleo. Entonces vislumbro que va a ser un momento de mucha conflictividad social y ojalá, vuelvo a decir, el movimiento obrero se ponga a la altura de las circunstancias y sea el articulador de la protesta social. Y por otro lado, veo un año electoral en donde ojalá el sector político opositor encuentre la síntesis no en la rosca de buscar candidatura, sino en la responsabilidad de buscar un programa que nuclee a la mayor cantidad de argentinos posible detrás de ese programa y después discutir los candidatos y esto que sea el cambio de política que nosotros requerimos. Usted está hablando Usted está hablando justamente de la amplitud. Antes hablaba sobre lo que tiene que tener la oposición. Y usted es parte de ese grupo seguramente y de una fuerte corriente en la que muchos nos ponemos detrás. Pero cuando se habla de amplitud, ¿cuáles son las barandas, digamos, de la amplitud? ¿Qué es lo que tiene que abarcar para que represente a todos según el criterio? Un programa donde básicamente se recupere el consumo interno como un potencial de crecimiento de la economía, donde se recupere el respeto y las regulaciones suficientes para que haya industria nacional y no que sea atacada sistemáticamente por la apertura de importaciones que le causa mucho daño. La posibilidad de tener banca pública fuerte y no diezmada como pretende este gobierno, para que tenga créditos accesibles y que pueda ser el motor de desarrollo y de crecimiento, y que tenga un respeto institucional y por las organizaciones, y sobre todo que tenga un diálogo fluido con el movimiento obrero y que lo encuentre el movimiento obrero en una mesa de diálogo siendo parte de las decisiones y no un mero espectador de las decisiones que toma, por ejemplo, este gobierno. Creo que si hay un programa detrás y todos decidimos encolumnarnos, se hace más fácil después ponerle barandas a ese lugar. Hoy las barandas son difusas porque a veces la oposición o algunos sectores de la oposición le terminan dando los votos suficientes para que este gobierno lleve adelante las políticas que ha llevado. Ha sucedido, lamentablemente ha sido así. A veces se ponen en la ética de la responsabilidad de gobernar o en la ética de los principios, casi una disquisición filosófica al estilo Mark Webber, ¿no? Pero me parece que cuando uno pierde los principios, después termina perdiendo la responsabilidad de gobernar porque eso se lo facturan los votantes. Usted mencionó en 2 o 3 oportunidades el hecho de que espera una oposición fuerte, una oposición unida. De algún modo, apelando a su experiencia, usted también percibe lo que se percibe en ciudades de las características de Rafaela, por ejemplo, de que hay un sector todavía de la sociedad que, a pesar de todos los inconvenientes económicos que atravesamos, sigue acompañando a este gobierno. La percepción suya es que quizás es probable que este gobierno renueve en el 2019 y allí entonces el panorama se complicaría mucho más de lo que se presenta ahora. Yo creo que el panorama va a estar complicado aún ganando un gobierno de otro signo, precisamente por el nivel de condicionamiento que dejan con el acuerdo con el fondo, lo primero que quiero decir. Lo segundo, que si fuera este gobierno, creo que ahí sí termina de ir por todos los derechos de los trabajadores como raudamente han ido. Lo que sí creo es que no se puede tapar el sol con las manos, y más allá de el fenomenal aparato comunicacional que tiene el gobierno y la red de medios hegemónicos que acompaña al gobierno, difícilmente se pueda explicarle a un hogar argentino que ha perdido su nivel de ingreso y que no tiene para comer los 30 días del mes que le está yendo bien. Y esto, por más que dé una sensación hoy, en un proceso electoral se siente. Quizá nosotros desde los sectores populares, las organizaciones sindicales, los movimientos sociales, de los partidos políticos populares, tenemos que reconocernos que hemos perdido una batalla cultural y por eso terminó ganando una expresión política como la que ganó, porque para que un trabajador vote al que va a ser verdugo de sus derechos es porque hemos perdido una batalla cultural. Creo que tenemos que recuperar esa discusión del mano a mano con los trabajadores, los partidos políticos con sus afiliados, las organizaciones sociales con sus representados, para explicarle que aquella quimera que le vendían de que el problema era la grieta pasó a ser en la Argentina entre los que comen y los que no comen. Y si cuando esto suceda y logremos el nivel de conciencia suficiente, creo que tenemos serias chances electorales de cambiar la triste realidad que hoy golpea a muchos hogares argentinos. Y no habló de banca pública en riesgo y también tocó especialmente el tema del presupuesto.
¿Todavía subsiste el problema de una transferencia de fondos del Banco Nación? Sí, está claro, el propio presidente del banco ha reconocido el otro día que había pasado por un estrés de liquidez la institución. Es un banco cuyo patrimonio neto el año pasado era 80.000 millones de pesos y le sacaron en aquel entonces 22.000 millones por una decisión del presupuesto que fue votado en el Congreso. Este año hay que agregarle que les traen 15.000 millones más, además de lo que el banco tiene que aportar por su carta orgánica, que es el 20% de la utilidad neta. Quiere decir que en un año le sacaste la mitad del patrimonio, es como si le sacas la mitad del patrimonio neto a una empresa. Va a tener problemas si es así. El problema es que la modalidad que tiene la actual conducción del gobierno, que uno la asemeja a la de los 90, es que no le hace falta privatizar, porque primero te desmejoran la situación, después no va a terminar cumpliendo su objetivo fundacional el banco, que es asistir a tasas accesibles, a los sectores donde no llega la banca privada, porque no tiene los fondos suficientes para hacerlo. El propio presidente lo ha reconocido cuando habla de estrés de liquidez. Si hasta ahora no han avanzado más, es porque los trabajadores del Banco Nación hemos logrado visibilizar el problema y controlarlos un poco. Inclusive, por primera vez en la historia, el gobierno pide que se le remuneren los depósitos a la vista que tiene en el banco. Es lo mismo, es una situación insólita. Si no han avanzado más es porque ha habido fuerza de los trabajadores en Nación, que aprovecho los medios para agradecerle todo lo que han hecho y los compañeros han logrado sostener para que no sigan avanzando. Si no, esto ya hubiera sido mucho peor de lo que hoy es. Yo le quería preguntar antes en el hecho de que hablábamos del tema sindical, sí, y el compromiso. ¿Y usted cómo evalúa el compromiso de la clase, digamos, trabajadora de los que tienen 40 o 50 años a la juventud? ¿No hay una cierta falta de comunicación y compromiso respecto a gente que haya votado en contra de sí mismo? Mira, cuando uno mira estadísticamente o por lo que dicen las consultoras respecto al nivel del votante que tuvo este gobierno para acceder al poder, si bien fue un voto transversal, porque hay que reconocer que no solo lo votó clase media alta, clase alta, sino también sectores populares, uno concluye que el mayor número de votantes lo concentra en personas de 50 años para arriba, es donde más impacto y donde más porcentaje sacaba sobre una masa global, ¿no? Y a mí me llama la atención porque esos ciudadanos son los que atravesamos los 90 y conocíamos estas políticas. Quiere decir que hubo un diseño comunicacional muy bien instalado que logró cambiar el eje de esa discusión. Por eso hablaba, claro, por eso hablaba yo de esto de que nos confunden con la grieta, cuando en realidad en este país la grieta existe desde 1816 con la Declaración de la Independencia entre los que nos quieren oprimir y los que no queremos que nos opriman. Es casi un revival de aquella época. Pero lo que digo en esto es que hay un voto transversal que tenía que ver con esa instalación del agotamiento del modelo anterior, con la formalización de propuestas que podían resultar seductoras para el electorado, que a 4 años, ya 3, de un poco más de la gestión del presidente, un poquito más de 3 años, lo que es propuesta quedó absolutamente descartado. Que en mi gobierno nadie pagará ganancias, somos más los que pagamos ganancias y cada vez pagamos más. Mi gobierno va a ir hacia la pobreza cero, cada vez hay más pobres en la Argentina. No, ninguna. La inflación es tu incapacidad reconocida de gobernar, estamos casi en el 50%, se puso el título solo de su gestión. Entonces creo que todas aquellas cosas que le ofreció como propuesta a la ciudadanía no las cumplió. Eso tiene un costo, porque el votante que tiene el espacio político de Cambiemos es un votante bastante volátil, no consolidado como lo puede tener un partido político afianzado. Y por otro lado, aquello de la famosa grieta, también la gente está en condiciones de comparar lo que era antes y lo que es ahora. Por supuesto que van a tener el discurso que van a decir que antes era populismo y hoy estamos sentando los cimientos y la base de lo que va a ser la economía futura en los próximos años. Una quimera. Yo le pido a todo el mundo que compare cómo estaba y cómo está y en función de eso actúe en consecuencia. No soy quien para decirle por quién tiene que votar, pero claramente sí creo que ya nos damos todos cuenta por quién no hay que votar, ¿no?